Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Norma Lara Barajas del Consejo de Paleontología del INAH desde la cabina de Radio INAH en el Museo Nacional de Antropología, donde se está llevando a cabo la 36ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Asimismo, les doy la bienvenida a este serial de cápsulas de entrevistas sobre paleontología que les va a sorprender. Y es que para la mayoría, cuando pensamos en paleontología, lo hacemos con la referencia que hemos obtenido principalmente a través de películas de dinosaurios, pero lo cierto es que este tema va más allá. Por ello es que en este espacio les vamos a contar que la paleontología es una herramienta fundamental para entender cómo ha cambiado la Tierra, la vida en la Tierra, cómo ha evolucionado los seres vivos y qué pistas del pasado pueden ayudarnos a comprender el presente. Además, queremos poner sobre la mesa el valor de esta disciplina como generadora de conocimiento, como campo de investigación diverso y como una ventana fascinante a la historia de la vida. Así que por favor quédense con nosotros porque la paleontología está más viva que nunca. Y nuestro invitado de hoy es el doctor Adolfo Pacheco Castro de la Universidad Autónoma de Querétaro y su línea de investigación es paleontología de mamíferos. Sin embargo, en esta ocasión, el tema que queremos tratar específicamente es la paleontología vista desde la biología, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, doctor, le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy contento, muy feliz de estar aquí compartiendo estos minutitos con ustedes dentro de la Feria del Libro. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe y voy a iniciar contando que hay dos rutas que se saben que para llegar a la paleontología y una es a través de la biología uh-huh. y otra a través de la geología. Uh-huh. Así que, doctor, para comenzar, por favor, explíquenos ¿cómo se relaciona la biología con la paleontología? Sí, ciertamente la paleontología es un híbrido entre estas dos ciencias y bueno, la biología estudia la vida en su conjunto. Y para entender la vida, como lo dijera Darwin, no es una cosa, sino un proceso. Entonces, la paleontología es esta rama de la biología que nos permite entender la historia de la vida en la Tierra a través de ese registro permineralizado, a través de esas huellas, de esos señales de vida de organismos que vivieron en el pasado. Entonces, es importante tanto para la biología, pero como para la paleontología esta conexión, esta forma en la cual emergen ambos objetivos, ¿no? Así es. En su experiencia, ¿cuál fue su primer acercamiento a este campo de la paleontología? Bueno, como biólogo tuve muchas tareas, actividades relacionadas con paleontología, pero no fue sino hasta que estuve en campo haciendo un servicio social en un laboratorio de investigación cuando por primera vez pude desenterrar con mis propias manos, con mis propias uñas, uno de estos organismos o uno de estos vestigios del pasado que literalmente tuve este momento casi místico, esta emoción de poder colectar mi propio fósil. Ese fue mi primer encuentro cuando estaba en la licenciatura, más o menos en séptimo semestre. Okay. Y bueno, pues hablar de fósiles es hablar de un montón de cosas que a veces la gente no conoce, ¿no? Y que precisamente esta es la intención también de esta entrevista. Y bueno, ¿por qué los fósiles ayudan a entender la historia de la biodiversidad de la Tierra? Bueno, como biólogos, paleontólogos, vivimos en uno de los países más megadiversos del planeta y esta diversidad no se originó de forma espontánea, es producto de una historia que inició en nuestro país hace decenas, centenas de millones de años. Entonces somos los paleontólogos, aquellos detectives que vamos justamente entendiendo cómo fue construyéndose esa enorme biodiversidad en nuestro país y en el planeta en general, ¿no? Los fósiles, como lo mencionabas en tu introducción, son esos protagonistas que aparecen en esas ventanas en el tiempo a las cuales puedes tener acceso. Y como mexicanos somos muy afortunados de vivir en un país bastante rico, no solamente en biodiversidad, sino en todas esas historias permineralizadas, fosilizadas. Ok. A veces tenemos la idea de que los fósiles aparecen completos, aparecen en la superficie y tiene mucho que ver también el cómo recibimos esas referencias, ¿no? Sin embargo,
a partir de un fragmento de un fósil, o sea, ya teniéndolo, ¿qué rol juega la biología para la reconstrucción de ese ser vivo? Sí, lo describiste perfecto, Norma. O sea, posiblemente por la influencia que tuvimos por las películas de paleontología, creemos que los paleontólogos encontramos estos esqueletos completos en posiciones de vida, pero en la paleontología real generalmente te encuentras solamente con fragmentos, con pequeñas pistas, y ahí es donde la biología cumple su cometido. Estas pequeñas pistas, estos pequeños fragmentos, generalmente fragmentos de huesos, de conchas, de exoesqueletos, forman parte de elementos anatómicos, forman parte del cuerpo de estos antiguos organismos, y a través de la biología, de la anatomía comparada, nosotros podemos comparar estas estructuras o las estructuras que vemos en los organismos vivientes actuales y tratar de interpretar, de inferir cómo fueron esos organismos en el pasado o cómo fueron las funciones de algunas de estas estructuras en el pasado. Generalmente podemos tener una relación directa, sobre todo cuando trabajamos con fósiles muy cercanos en el tiempo, decenas de miles, un par de millones de años, pero conforme nos vamos alejando en el tiempo, esas interpretaciones se vuelven más interesantes, más misteriosas, más divertidas. A veces cuando se habla de que nos gusta la biología, por ejemplo, o he escuchado a personas, es que estoy interesado por la biología porque me gustan los animales, pero realmente la biología simplemente es que nos gusten los animales, o qué características necesitamos para entender el funcionamiento de los animales actuales, pero además en la paleontología que ya no existen. Qué bonita pregunta. Sí, yo creo que en la biología, yo creo que todos tenemos algo de biólogos en nosotros desde que somos pequeños, ¿no? Si estábamos fascinados con una mariposa, con la iridiscencia de una mariposa mientras volaba cerca de un rayo de luz, o si seguíamos con la mirada a todas esas hormiguitas que cargaban hojitas en el patio o en el jardín de nuestra casa, nos damos cuenta que dentro de nosotros existe una curiosidad innata por todos esos procesos naturales, por toda esa naturaleza que nos rodea. Y dentro de la biología te adentras a entender que toda esta naturaleza, todos estos ecosistemas son una red de interacción que comparten una historia antiquísima, muy, muy antigua. Justo por eso los paleontólogos, cuando tratamos de entender a la vida del pasado, nos surge la idea o nos surgen estas interpretaciones inmediatas en torno a cómo vivieron, cómo experimentaron, cómo respiraron, cómo reptaron, cómo volaron su mundo, ¿no? Entonces, la biología te da esa sensibilidad en torno a entender que aquellos otros que están petrificados o contenidos dentro de una roca, pues en algún momento estuvieron vivos como tú lo estás. Claro. En este sentido, ¿cómo nos podría explicar, o más bien podría explicarnos cómo se puede inferir el comportamiento o la dieta de un animal extinto desde una perspectiva biológica? Sí, muchas de las estructuras, más bien las estructuras que tienden a fosilizarse más son aquellas que están compuestos por minerales o por materia dura, ¿no? En el caso de la paleontología de mamíferos, los dientes son una de estas piezas elementales para entender a los organismos o a las especies del pasado. Y estos dientes no solamente tienen esa cualidad taxonómica, sino que también tienen la función de alimentarnos. Entonces, a través de los dientes, un paleontólogo de mamíferos o de vertebrado, como es mi caso, tiene la capacidad o el entrenamiento de poder decirte a través de su morfología, de la morfología de los dientes, las cúspides, los valles, las formas, si estos dientes eran para desgarrar, para comer hierbas, para alimentarse de frutos, de semillas. Es decir, nosotros los paleontólogos, observando los dientes, podemos saber el tipo de alimentación o la dieta de estos mamíferos o de estos animales en el pasado. Siempre he pensado que en mi experiencia trabajando en estos últimos años con paleontólogos, una de las características que me parece que deben tener es la observación. O sea, observar es elemental para un paleontólogo, ¿no? Y lo acabas de decir, ¿no? O sea, viendo los dientes podemos inferir qué comía, ¿no? Pero actualmente ya existen técnicas nuevas, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son estas técnicas biológicas modernas que existen y cómo ayudan a los paleontólogos? Sí, la paleontología moderna es una red multidisciplinaria. Entonces, por ejemplo, en el caso de los dientes, hoy en día tenemos análisis complementarios justamente para probar o no estas hipótesis. Me refiero a los análisis que se hacen utilizando isótopos. Entonces, no solamente podemos ver la forma de los dientes, sino también analizar los isótopos para saber si un herbívoro se alimentaba de un pasto o se alimentaba más bien de una hoja o de otro tipo de vegetación, ¿no? Pero la paleontología moderna va más allá. Por ejemplo, no solamente en el ámbito de la química, a través de isótopos podemos saber la alimentación, sino que también con estroncios se tienen paleo-GPS, es decir, podemos saber dónde vivió un mamut a lo largo de su vida, en qué región estaba cuando era pequeño a cuando era un adulto, gracias a los isótopos que él está bebiendo en el agua o los isótopos de los cuales se está alimentando en la vegetación. De la misma forma, en la física, por ejemplo, otras ramas muy interesantes tienen que ver con la biomecánica. Es decir, hoy a través de los huesos podemos justamente inferir el tipo de movimientos que tenían algunos organismos, qué tan factible era para un pterosaurio, para un reptil volador gigante volar. O bien a través de la matemática, hoy también tenemos programación matemática, el uso de la inteligencia artificial o de las computadoras ha abierto una nueva ventana científica para los paleontólogos que tratan de entender a estos ecosistemas como sistemas complejos. Entonces hay un horizonte bastante próspero y emocionante con esta integración de múltiples ciencias en la paleontología actual. Okay. Todas estas herramientas que acabas de nombrar y que me imagino hay modelos también ya como para predecir, ¿no? Porque al final hemos pasado por extinciones, ¿no? En este sentido, ¿qué importancia tiene la paleontología para entender los procesos actuales como el cambio climático? Sí, exactamente. O sea, cuando tú entiendes que los ecosistemas que en algún momento florecieron, como en el Mesozoico o en el Proterozoico, estaban constituidos por múltiples elementos, múltiples organismos que se entrelazaban como una red de interacción, sabemos que un cambio dentro de la red o a través de un evento astronómico o de un cambio climático puede generar una ruptura, un evento de crisis dentro de la red. Entonces, hoy en día sabemos que gracias a la paleontología, que por más que seas un tiranosaurio rex o un trilobite, o sea, los reyes de su tiempo, si las condiciones cambian y no puedes adaptarte a ellas, todos tenemos el potencial de desaparecer. Entonces, estos efectos que está teniendo el ser humano en la naturaleza pueden ser bastante catastróficos, no solamente para los que nos rodean, sino para nosotros mismos. Claro. Hablando de casos a lo mejor específicos, ¿consideras que hay alguna especie extinta que se deba estudiar con mayor precisión para entender mejor a una actual? Sí, por ejemplo, se me ocurre los trabajos que se están intentando realizar actualmente en torno a los ajolotes. Hoy en día estamos trabajando justamente con ellos para tratar de entender cómo se diversificaron en el centro de México y cómo distintas cuencas alrededor del centro de nuestro país entre volcanes estuvieron conectadas hace un tiempo. Y a través de la paleontología estamos tratando de ver cómo fue reduciéndose dramáticamente ese hábitat hasta tal punto que hoy en día están a punto de desaparecer. Entonces, poner atención a lo mejor en estas historias de pequeños organismos nos puede dar grandes proezas o una gran información sobre cómo evoluciona la vida en nuestro país. Claro. Esto, vamos viendo todo el panorama que implica la paleontología, aunque es un tiempo breve, al final se maneja mucha información. Entonces, en términos de formación, ¿qué le dirías a esas personas, a esos estudiantes que tienen la inquietud
y la fascinación de dedicarse a la paleontología, ¿para qué tienen que estar preparados? Sí, bueno, yo les diría que continúen con esa curiosidad, continúen con esa fascinación por la vida, sin importar si está revoloteando a nuestro alrededor o si lo estuvo en el pasado, que traten de estudiar alguna línea relacionada con la biología, como es mi caso, porque al final, tratando de entender lo que te rodea o lo que está enterrado en los sedimentos allá afuera, comienzas a entenderte también a ti mismo. Entonces es una transformación que va a ocurrir y creo que México necesita más paleontólogos, necesita más niños que estén fascinados con estos procesos que están enterrados bajo sus pies y también esto les da un mayor sentido de identidad, establece unas raíces cada vez más profundas en los lugares en los que habitan. Entonces yo creo que hay que seguir profundizando en el sedimento más que en tratar de escapar, huir, ¿no? Claro, porque además a veces como humanos se nos olvida que también pertenecemos a un ecosistema, ¿no? Entonces que si lo destruimos, en automático también nos estamos destruyendo a nosotros. Sí. Entonces, aparte también creo que tienen que prepararse para leer mucho. O sea, toda esta parte de formación que no es simplemente tener el instinto de aventurero, sino que realmente implica prepararte, aprender otro idioma, estar actualizado en la información que va surgiendo a nivel internacional. ¿Y qué otra cosa? ¿Para qué otra cosa tendrían que estar preparados en términos académicos? Sí, en términos académicos tenemos la ventaja de nacer en un país que es megadiverso. Quiero recalcar eso, ¿no? Y también siento que los mexicanos a nivel mundial tenemos un estatus bastante alto en términos de preparación, pero ciertamente, o sea, la biología es una ciencia multidisciplinaria donde están estudiando el proceso más dinámico que probablemente existe en el planeta. O sea, los procesos biológicos son mucho más complicados que los procesos geológicos, para poner un ejemplo, y la vida está conectada con todo. Prácticamente un biólogo tiene que entender todas esas dimensiones o todos esos procesos, desde algo minúsculo, microscópico, hasta algo de nivel biosfera o astronómico. Sí. Claro. Bueno, pues para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras por qué es importante que el público general conozca más sobre la paleontología desde la biología. Yo creo que es dramáticamente importante, debido a que para conservar la biodiversidad que actualmente hay en nuestro país debemos entender que se fue construyendo a través de procesos biológicos, geológicos, climáticos que datan, o sea, de hace cientos de millones de años, de cuando esto estaba cubierto por el mar, de antes de que nacieran siquiera los volcanes. Y entonces nosotros somos como esos herederos de caminos tan longevos que nos superan, ¿sí? Entonces creo que pensar en un futuro próspero, en concordancia humanos con naturaleza, requiere conocer esa historia, y la paleontología es un sendero que se puede caminar de manera muy emocionante. Claro, por supuesto. Y bueno, pues me gustaría que pudieras recomendarle un libro, o si tienes un libro favorito, porque también entendemos que ustedes tienen sus inquietudes, sus preferencias. Entonces, si pudieras compartir un título de un libro, porque además estamos en un escenario de una feria de libro, tu libro favorito y otro de paleontología. Sí, probablemente se van a parecer, pero me gusta mucho Stephen Jay Gould. Por ejemplo, los libros de Stephen Jay Gould, La vida maravillosa, es así un clásico para todo aquel que esté interesado en una historia de biología y de paleontología. Habla sobre el entendimiento de Burgess Shale, del surgimiento de los animales bilaterales. Y probablemente un libro paleontológico, hay un autor español que se llama José Luis Sanz, que tiene un libro que se llama Cazadores de Dragones. Son varias historias sobre la paleontología de dinosaurios, pero no solamente vista desde Estados Unidos, sino que también vienen algunas historias, por ejemplo, de Turquía o de China o de Argentina. Entonces, es como un guiño muy parecido a Cazadores de Microbios de Paul de Kruif, pero imagínense que aquí está enfocado en paleontólogos buscando dinosaurios.
Así es, sí, es muy bueno, yo también lo recomiendo bastante. Y bueno, para finalizar, una película favorita y otra también de contenido paleontológico. Que curiosamente yo tenía 2 películas favoritas cuando era niño, las ponía en la videocasetera una y otra vez, sí, soy así de viejo, y una de ellas era Día de la Independencia. Me gustaban también estas ondas de ciencia ficción, espaciales, ¿no? Salir fuera de la Tierra, alienígenas. Y la otra es Jurassic Park. O sea, literal Jurassic Park 1 para mí fue importante, fue relevante. Y probablemente me quedaría con esas 2, aunque si tuviera un segundo, quizás hablaría sobre Ammonite, que es la vida de Mary Anning. Esa película es mucho más profunda porque retrata los sentimientos, la forma en la cual vivió probablemente la paleontóloga más influyente de todos los tiempos, ¿no? Así es. Bueno, pues nos ha dado un gusto enorme que haya estado con nosotros, que nos haya compartido parte de su experiencia y el que nos haya hablado también de esta importancia de la biología para saber de paleontología, ¿no? De verdad, muchísimas gracias y esperamos que en un futuro no muy lejano podamos volver a encontrarnos y seguir teniendo estas charlas, porque además es importante no solo generar el conocimiento, sino compartirlo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues a nombre del doctor Eduardo Corona Martínez, presidente del Consejo de Paleontología, queremos agradecerles a todas las personas que nos han acompañado y también queremos agradecer especialmente a la doctora Beatriz Quintanar, coordinadora nacional de difusión, a la maestra Ana Galicia Zamora, la directora de producción audiovisual. Asimismo, queremos agradecer a Gabriela Merentes, de la subdirección de Radio INA. Y en cabina queremos agradecerle a Evanibaldo Morales en la realización y en los controles técnicos a Jerónimo Cuevas. Les deseamos una excelente tarde, provechito y hasta pronto. Gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.